Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En ocasiones, basta una sola frase para que el universo mediático cambie de rumbo. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Kerem Bürsin, con una serenidad estudiada y una contundencia inusual, decidió no dejar espacio a las dudas. Sí, lo que han escuchado es cierto. Estamos viéndonos. Con esas pocas palabras, pronunciadas frente a un grupo de reporteros ávidos de titulares, el actor transformó un rumor persistente en una verdad pública que ya recorre los titulares internacionales. No fue únicamente una confesión afectiva. Fue también un movimiento estratégico que impacta en tres esferas inseparables, la personal, la mediática y la comercial, y que obliga a interpretar el fenómeno en toda su complejidad. La historia compartida entre Andersel y Kerem Bürsin es, desde hace años, un referente de cómo la ficción televisiva puede convertirse en mito social. La química que desplegaron en pantalla no solo convenció a millones de espectadores en Turquía, sino que cruzó fronteras y se convirtió en memoria colectiva en países tan lejanos como España o América Latina. Por eso, cada guiño de reencuentro, cada gesto compartido y cada declaración vaga se interpretan como indicios de una narrativa mayor. No se trata solamente de un posible romance, se trata de la posibilidad de ver consolidada, en la vida real, una pareja que nació de la ficción y que los fans nunca dejaron de imaginar como realidad. Sin embargo, este capítulo no puede desligarse de un trasfondo todavía reciente, la ruptura entre Andersel y Hakan Sabank. El empresario, quien hasta hace poco ocupaba un lugar central en la vida sentimental de la actriz, se ha mantenido en un discreto silencio. Sus apariciones públicas han disminuido, y en redes sociales ha optado por una actitud reservada. Para muchos analistas, ese mutismo es un signo de que la herida aún no se ha cerrado del todo. De ahí que la confirmación de Bürsin no solo abra la puerta a la ilusión de los seguidores, sino que active también la incógnita de cómo se reacomodarán las dinámicas personales en este supuesto triángulo. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el epicentro del fenómeno. En apenas unas horas, los hashtags vinculados al reencuentro alcanzaron los primeros puestos en tendencias, desatando un torrente de opiniones encontradas. Están quienes celebran la posibilidad de un regreso romántico y quienes, en cambio, exigen respeto hacia Hakan. La polarización es evidente, la euforia y la crítica conviven en un mismo escenario digital. Además, ha surgido un debate paralelo sobre los límites éticos de la prensa rosa. ¿Hasta dónde se puede invadir la intimidad de dos figuras públicas en nombre del interés general? Esta discusión no es secundaria, pues condicionará tanto la narrativa mediática como la estabilidad emocional de los protagonistas. Desde una óptica industrial, el anuncio de Bürsin abre un abanico de oportunidades económicas nada despreciables. Las productoras televisivas y las agencias de publicidad saben perfectamente que reunir de nuevo a Hande y Kerem equivaldría a una mina de oro. Nostalgia y novedad son dos ingredientes que, combinados, se convierten en un imán irresistible para el público. En los pasillos de la industria se habla de posibles series limitadas, campañas de moda de alto nivel y acuerdos de patrocinio que transformarían un vínculo sentimental en contratos millonarios. Pero, al mismo tiempo, expertos advierten del riesgo latente. La sobreexposición puede desgastar tanto a los artistas como a la propia relación, convirtiendo lo que hoy es encanto en una rutina saturada. Por esa razón, los equipos de comunicación han tomado un rol crucial en este delicado momento. Asesores de imagen, abogados especializados y responsables de prensa se encuentran diseñando una estrategia que combine transparencia y protección. No es descabellado pensar en un comunicado conjunto,
en una primera aparición pública cuidadosamente planificada o en la fijación de límites claros respecto al uso de redes sociales. El objetivo es claro: consolidar la narrativa sin comprometer la reputación, equilibrar autenticidad con control y garantizar que el interés mediático no devore la esencia de la relación. La dimensión ética tampoco puede obviarse. Numerosos especialistas en salud mental han recordado que la exposición constante de la intimidad puede tener efectos devastadores, no solo en los protagonistas, sino también en las audiencias que consumen estas historias como entretenimiento. Convertir la vida personal en un espectáculo permanente puede desdibujar los límites de la privacidad y fomentar dinámicas poco saludables. La pregunta que surge, entonces, es inevitable. ¿Cómo conciliar la legítima curiosidad pública con el derecho a la reserva de quienes, al fin y al cabo, son seres humanos antes que celebridades? Aún así, no todas las propuestas derivadas del fenómeno se mueven en la esfera del entretenimiento puro. Han comenzado a circular ideas que buscan transformar la atención mediática en un impacto positivo. Entre ellas destacan campañas solidarias, colaboraciones con fundaciones benéficas o proyectos comunitarios que podrían contar con la presencia conjunta de Ande y Kerem. Si estas iniciativas se gestionan con honestidad, no solo se mitigaría la percepción de un circo mediático, sino que se demostraría que la popularidad puede convertirse en herramienta de transformación social. El futuro inmediato permanece abierto a varias posibilidades. Existe la opción de mantener un perfil bajo, limitando las apariciones públicas para proteger la intimidad. También está la alternativa de capitalizar el momento con proyectos artísticos o comerciales cuidadosamente diseñados. Y, por supuesto, acecha el riesgo de una exposición excesiva que acabe por diluir la autenticidad de la relación. Todo dependerá de las decisiones personales de los actores, de la estrategia profesional que adopten y de la respuesta del público, que participa activamente con cada comentario y cada tendencia en redes. Aquí en Newsround queremos abrir la conversación contigo. ¿Qué opinas de este inesperado giro en la historia de Ande y Kerem? ¿Te ilusiona la idea de verlos de nuevo juntos en una serie, o crees que deberían proteger su vida privada lejos de los reflectores? Déjanos tu comentario, regálanos tu like y no olvides suscribirte para seguir todas las actualizaciones. Y si quieres apoyarnos aún más, pulsa el botón unirte, tendrás acceso a contenido exclusivo y ayudarás a que sigamos produciendo noticias con rigor y sensibilidad. Mientras tanto, lo único seguro es que esta historia se ha convertido en uno de los capítulos más observados de la temporada. Con una mezcla de emoción, estrategia empresarial y debates éticos, lo que comenzó como un rumor ha evolucionado en un fenómeno que seguirá marcando agenda. Desde Newsround continuaremos atentos, con la promesa de ofrecerte una cobertura completa, respetuosa y profunda de cada movimiento que realicen sus protagonistas. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.